que amplía una causal de desnaturalización, que es la tercerización del núcleo del negocio. En la casación laboral 28158-2019, La Libertad, hemos encontrado una interesante precisión respecto a cuáles serían las causales de desnaturalización de tercerización laboral. Cuando la empresa usuaria dirige, fiscaliza y sanciona al personal de la contratista, cuando el contratista no gestiona en forma integral el proceso contratado, cuando la empresa usuaria determina y fiscaliza el horario y jornada de trabajo del personal, cuando el contratista no asume los riesgos en la prestación de sus servicios, cuando la empresa usuaria proporciona a la contratista todo parte de los bienes necesarios para la prestación de servicios sin justificación objetiva y razonable, y cuando el personal de la empresa usuaria y el personal de la contratista se reemplazan entre sí, ¿no? Y brevemente, nosotros hemos visto un caso en la Cuarta Sala Laboral de Lima, en que se trataba de un proceso de tercerización de una empresa. La tercerizadora se dedicaba al transporte de combustibles a través de cisternas, y la empresa principal le otorgaba en comodato 80 camiones, ¿no? En comodato, saben que es una figura civil, 80 camiones, lo que definitivamente a nuestro criterio determina la falta de autonomía empresarial o falta de equipamiento propio. Bien. Tenemos, por otro lado, las demandas de responsabilidad solidaria en el cumplimiento de obligaciones laborales, que tiene que ver con lo dispuesto en el artículo 9 de la ley, que, como reitero, con el decreto legislativo 1038 ha sido sumamente limitada. Solamente se ha limitado la solidaridad al cumplimiento de obligaciones legales, no incluye las obligaciones convencionales, es decir, los que derivan del convenio colectivo, y solamente se concentra al tiempo en el que dura el desplazamiento. Tenemos ese tipo de demandas. Por otro lado, demandas de levantamiento del velo societario en procesos de reorganización societaria con efectos laborales, que tienen que ver precisamente con procesos de tercerización, sobre todo cuando la tercerización se realiza en el seno de un grupo de empresa o entre empresas vinculadas económicamente, que en muchos casos significa pues el trasvase de los trabajadores de la empresa principal, de la empresa tercerizadora hacia la empresa principal, ¿no? Y la demanda de responsabilidad solidaria por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que igualmente se originan a partir de la competencia que reconoce la nueva Ley Procesal de Trabajo y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo respecto a la responsabilidad solidaria entre la empresa principal y la empresa contratista. No voy a incidir más para concentrarme finalmente, abusando del tiempo, en la problemática procesal. ¿Cuál es la problemática procesal que se está originando? Es, en primer lugar, el emplazamiento de las empresas contratistas tercerizadoras. La pregunta ¿es necesario el emplazamiento de las empresas contratistas o las empresas tercerizadoras? Si estamos ante un proceso de desnaturalización de tercerización o tercerización fraudulenta o determinación del verdadero empleador, siendo que la causa petendi o la causa de pedir es que el trabajador sea considerado como trabajador de la empresa principal, definitivamente el emplazamiento de la empresa principal se justifica. En muchos casos, el emplazamiento de las empresas tercerizadoras a las empresas contratistas no ha originado sino la reprogramación de las audiencias por falta de emplazamiento, las audiencias de conciliación, sobre todo en aquellos procesos en que están involucradas más de una empresa contratista, que muchas de las cuales incluso han desaparecido, han sido dados de baja en el ámbito tributario, y en consecuencia se genera una serie de complicaciones de naturaleza procesal que en muchos casos, tengo conocimiento, se ha dispuesto incluso el emplazamiento a través de edictos como corresponde en el caso de una empresa demandada, pero que sin embargo, desde nuestra perspectiva, consideramos que el emplazamiento de la empresa principal es suficiente. Solo será necesario el emplazamiento de las empresas contratistas si es que se trata de procesos de solidaridad, o que se invoca la solidaridad en el cumplimiento de obligaciones laborales respecto al pago de beneficios derivados de un proceso de tercerización.
Eso pues origina la saturación de la agenda judicial. Existen sentencias nulificantes de segunda instancia que ciertamente en ámbitos de una gestión del despacho, de acuerdo a los alcances de la nueva ley procesal de trabajo, resulta imperdonable que los procesos se prolonguen desde nuestra perspectiva durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, es imperdonable de acuerdo a lo que nosotros consideramos. Las propuestas, emplazamiento de contratistas solo en casos de responsabilidad solidaria, ya lo hemos manifestado, y se impone pues una calificación finalista de la demanda, ¿no? Así como existe el planteamiento de la demanda inteligente en un ámbito de oralidad, se impone la calificación finalista de la demanda. Creo que el juez, desde el momento de la calificación de la demanda, debe trasladarse al momento neurálgico que viene a ser, o sea, imaginariamente, la sentencia y premunirse de todos los elementos y expedir, emitir los actos procesales necesarios para que precisamente se pueda alcanzar la sentencia en términos prontos y con calidad y justicia. El case management, que viene a ser un modelo, si bien es cierto, creado a partir de la oralidad civil por el Centro de Justicia de las Américas en Chile, sin embargo, es perfectamente aplicable en sede laboral a efectos de que el juez pueda desde ya, desde el inicio, desde el acto calificatorio, establecer un derrotero que le permita resolver el conflicto de manera pronta y con justicia. El otro tema es la audiencia modelo, las audiencias conjuntas. Para nosotros fue increíble que una sala superior anule una sentencia de un juez por haber realizado una audiencia modelo, una audiencia conjunta, porque como sabemos, en los procesos de tercerización o desnaturalización de tercerización, en muchos casos se trata de 100 trabajadores o 200 trabajadores que plantea la misma pretensión, la misma causa petendi, y en muchos casos incluso intervienen los mismos abogados, de tal manera que se impone la necesidad de desarrollar audiencias modelo o audiencias conjuntas como se ha practicado en muchos distritos judiciales. La propuesta legislativa que les mencionaba precisamente tiene que ver con ampliar los alcances del artículo 18 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, de tal manera que la Corte Suprema pueda tener la posibilidad de declarar un estado de vulneración laboral en un proceso de tercerización y que todos aquellos trabajadores que se encuentran en el mismo supuesto, evidentemente, puedan acogerse a una sentencia de la Corte Suprema y evitar todo el número de procesos judiciales que encarecen el acceso a la tutela jurisdiccional. Por otro lado, ya en temas de propuestas de política jurisdiccional, creo que amerita un pleno casatorio en términos del artículo 40 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, tratar el tema del otorgamiento de beneficios convencionales a trabajadores de las empresas contratistas, si esto desnaturaliza o no un proceso de tercerización. Aquí tienen dos sentencias al respecto. El tema neurálgico de la tercerización del núcleo del negocio, que seguramente ya va a ser materia de conocimiento de la Corte Suprema, y la tercerización en la actividad minera. Si bien es cierto, en la sentencia de acción popular emitida por la Tercera Sala Constitucional de Lima, se hace mención al tratamiento especial de la tercerización minera. Evidentemente está por determinarse cuándo estamos ante una ley especial o ante una ley general. Si la ley que regula la actividad minera es la ley especial o el ámbito en que estamos hablando de la tercerización, si la ley de tercerización y su reglamento es en realidad la ley especial. Esos son los temas que quería ver con ustedes. Ha llegado la diapositiva que estaban esperando. Muchas gracias. Seguidamente tendremos la participación como panelista de Javier Huancarí Moya, ¿sí? A quien recibimos con un fuerte aplauso. El abogado Javier Huancarí Moya cuenta con un máster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales en la Universidad de Salamanca, España,
maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y maestro en Litigación Oral por la Universidad California Western School of Law San Diego, Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, es doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, árbitro en negociaciones colectivas del sector público y privado, docente universitario y miembro fundador de Huancarí Abogados, abogados laboralistas. Recibimos con un fuerte aplauso a Javier Huancarí Moya. Acá, ¿no? Listo. Listo. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Javier Huancahuari. Sé que es un poco complicado, pero no importa. Agradezco principalmente al programa de presupuestal 0099 por haberme invitado esta vez a ser panelista del doctor Omar Toledo, que prácticamente lo ha hecho todo. Voy a tratar de dar unas pinceladas prácticamente a lo que él ha señalado. Y voy a reflejar mi carrera como abogado laboralista, la he desarrollado como un abogado litigante, ¿no? Defendiendo siempre al lado de los trabajadores mineros, siderúrgicos y entre otros. Y tal cual como lo decía mi profesor y maestro Wilfredo Sanguinetti, ¿no? Los abogados laboralistas y los jueces somos científicos sociales. Científicos sociales principalmente porque tenemos que describir los hechos dentro de la sociedad, ¿no? Recopilar, analizar información sobre bases y tendencias en actitud social. Y el derecho del trabajo no escapa de ello. El derecho del trabajo es una línea transversal que el abogado laboralista y el juez laboralista tiene que ver el ámbito tributario, laboral y penal. ¿Y por qué quiero centrarme en esto? Porque el doctor Omar Toledo ha señalado muchas pautas de cómo identificar una desnaturalización de los contratos laborales tercerizados y más que todo fraudulento. Y esto va por el tema fraudulento, ¿no? Porque sí existe prácticamente tercerizadoras válidas, pero también existen muchas tercerizadoras fraudulentas. Y he tomado los apuntes necesarios, porque los abogados laboralistas somos científicos sociales. Esto me enseñaron en Salamanca, el monumento de Atocha, quien no conoce, el único monumento en el mundo dedicado al abogado laboralista se encuentra en Atocha, España, en Madrid. Cuando ustedes vayan, desen una vuelta, ¿no? El abogado laboralista. Y tocando los puntos necesarios y las consecuencias que da una tercerizadora fraudulenta, ¿no? Lo que se busca en una desnaturalización o una tercerización fraudulenta es la flexibilidad de los contratos en perjuicio económico de los trabajadores. Y vale decir que muchas veces, cuando hemos encontrado en procesos judiciales la desnaturalización de los contratos de tercerizaciones, hemos entendido el supuesto y nos hemos colocado como empresario principal y como empresario subordinado. Y muchas veces viene el concepto económico de las tercerizadoras fraudulentas. ¿Qué es lo que se busca en una desnaturalización o en una tercerizadora fraudulenta? Economizar, ¿no? No pagar utilidades, buscar economizar en el tema tributario, en el tema administrativo y tanto en el tema laboral. Entonces, ¿hacia dónde apunta el abogado laboralista y hacia dónde es la inquietud del juez? ¿Hacia dónde tiene que ver ello? Inclusive en ciertos casos, nosotros hemos identificado cuando se le pide, y esto voy a tomar inicialmente las exposiciones anteriores que han hablado acerca de la prueba de oficio y acerca de las exhibiciones. Muchas de las compañías terciarizadas y las compañías principales se oponen a exhibir los contratos que existen entre ambas y las transferencias bancarias reales. Eso en una compañía tercerizadora y principal, cuando son fraudulentas, no existe. Y se oponen a ello. Siempre se oponen a ello. Se oponen también al oficio que se le pide al juez laboralista al inicio del proceso, oficia a los bancos, a todos los bancos del Perú, a los principales bancos, Continental, Interbank, entre otros, en poder entregar las informaciones de las transferencias bancarias. Eso, por ejemplo, no existe en una tercerizadora fraudulenta. Pueden existir contratos, pueden existir facturas, pueden existir, de repente que inclusive me ha tocado en muchas compañías que me presentan como activos fijos sin respetar normativas de resoluciones directoriales tributarias, mencionan activos fijos en una lista en Excel.
y señalan exactamente que tienen grúas, tienen perforadoras, tienen entre otros, pero la norma tributaria señala que esa información debe estar legalizada ante notario y declarada ante SUNAT. Y muchas veces me ha tocado, no en todos los casos, que tratan de confundir al juez, ¿no? Como hemos escuchado acá, se busca ganar o confundir. Y no se trata de ello, ¿no? De confundir, sino se trata de aplicar la norma como adecuadamente debe proteger a un trabajador. Entonces, las tercerizadoras fraudulentas buscan realmente afianzar un dominio autónomo de la voluntad entre las partes, ¿no? Y limitar esa libertad de contratación laboral. Hemos entendido que inclusive el núcleo del negocio se ve tercerizado en las áreas mineras. Muchas de las compañías mineras, sé que todos quieren almorzar, lo voy a hacer lo más breve posible. Sé que en las compañías mineras, exactamente, la gran mayoría de mano de obra tercerizada son los mineros perforistas, ¿no? Y los motoristas y los montacargas. ¿Cómo podríamos tercerizar esta parte del núcleo del negocio? Presuntamente se aísla en un tema de especialización, pero en las audiencias, cuando estamos frente a la audiencia, se le pregunta al trabajador, oiga, trabajador, ¿usted qué especialidad tiene? Secundaria completa. Algunos ni siquiera han terminado el colegio, ¿no? Entonces, ¿a qué punto de especialidad se podría contratar a un trabajador que inclusive ha sido contratado para la compañía tercerizadora y dependiente de la compañía principal? Y es un punto importante porque es el punto que ha tocado el doctor Toledo con las empresas especializadas, presuntamente especializadas, y el expertise, ¿no? ¿Y por qué vuelvo al tema de ser obviamente un abogado científico social? Porque vale decir que inclusive en los casos que nos mantenemos alguna vez con la compañía Marsa es una compañía fundada en 1978, ¿correcto?, por la Beta de la Esperanza. En su página web, ellos desde 1978 elaboran campamentos, construyen obviamente comedores, construyen viviendas, dan uniformes y entre otros, pero buscan un tema de tercerización para poder entregarle todo ese bagaje o toda esos bienes a las compañías tercerizadoras. Entonces, ¿de qué especialidad nosotros podríamos hablar en ello? Entonces, yo he señalado, y también lo ha señalado el doctor Toledo, que en este caso hay una vulneración a un principio de la igualdad, ¿no?, señalada en la Constitución Política, artículo número 26, inciso 1. Los trabajadores no perciben obviamente menores remuneraciones, afectando inclusive el convenio número 100 de la OIT. Mismo valor de trabajo, misma remuneración. Los trabajadores terciarizados no perciben las utilidades requeridas. Hay una desigualdad. Si hay obviamente un tema de reparto de utilidades, son mínimas. Y es un caso que también he llevado a cabo. Y vale decir que una compañía minera AESA, que efectivamente es una compañía tercerizadora actualmente, tiene muchos contratos de trabajo con compañías tercerizadoras, pero por más que tenga más de 15 contratos con compañías principales y hayan destacado personal, nunca tuvo un tema de ganancia, nunca repartieron utilidades, lo cual nos llama mucho la atención ello, ¿no? Como una compañía, por más de 15 años de experiencia tercerizada, tiene un límite de ganancias sin repartir un poco de utilidades a cada uno de sus trabajadores. Y siempre esos trabajadores que son destacados directamente a un lugar solamente de trabajo. Llama mucho la atención ello en el sector minero porque es un tema muy especializado. Hay una debilitación también al movimiento sindical y a la libertad sindical. Aunque muchos podrían decir, doctor, pero no es que se les prohíba tener un sindicato, lo pueden tener a partir de, obviamente, de la compañía tercerizadora. Pero recuerden que el sindicato tiene sus pliegos colectivos que vienen a los aumentos remunerativos y condiciones de trabajo. ¿Cómo mejorar una condición de trabajo? ¿Cómo mejorar un incremento de remuneración si no estás ligado a una compañía de parte de la producción? O
sea, por un lado, el trabajador entrega producción, pero por un lado no puede delimitar estos balances económicos ni condiciones de trabajo de manera directa. Esto nos ha llevado como abogados litigantes al día de hoy, que inclusive hemos escuchado al doctor Omar Toledo, que ha tocado inclusive la reforma en México, que se dio en el año 2021, donde se prohíbe la tercerización en el marco del núcleo del negocio. ¿Y por qué traigo a colación el tema internacional en México? Porque cuando se identifica a una tercerizadora fraudulenta, ¿correcto? Lo que se hace en México es una denuncia por lavado de activos paralelamente y un fraude a la persona jurídica, porque el mismo dinero, la misma utilidad que se le debió entregar al trabajador, lo que ha hecho la compañía es tratar de reinvertirla dentro de un proceso y ese dinero viene obviamente de una acción ilícita, ¿correcto? Entonces, esto es un planteamiento que recién viene a señalarse al día de hoy y que va a ser importante en materia de análisis para todos los jueces y tanto para los abogados litigantes. Y es un punto que traigo a debate, ¿correcto? Un punto que traigo a debate que ya ha sido obviamente resuelto en México, pero en nuestra legislación peruana, en el tema de lavado de activos, artículo número 1, decreto legislativo, lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado, señala de manera textual y literal el artículo número 1. Es por eso que cuando inicié la exposición señalé que el derecho laboral es transversal, pasa por un derecho tributario, pasa por un derecho laboral y va tocando ciertas fibras necesarias que uno tiene que analizar. Artículo número 1. Actos de conversión y transferencia. El que convierte o transfiere dinero de bienes o efectos o ganancias cuyo origen ilícito reconoce o debía presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años. Al día de hoy, hemos escuchado alguna vez cuando se declara esta desnaturalización de la tercerización y se le señala de manera clara, páguese las utilidades al trabajador desnaturalizado por el contrato fraudulento, se ha oficiado a la Fiscalía para que haga sus actos de lavado de activos o fraude procesal, no ha sucedido hasta el día de hoy. Al día de hoy, en los procesos que mantenemos, siempre denunciamos o siempre demandamos a la Fiscalía como litisconsorte necesario para que pueda vigilar este derecho. Y al día de hoy, los procesos judiciales que manejamos de desnaturalización, de tercerización, mágicamente todos quieren conciliar, no sé por qué. Ya no llego a audiencia de juzgamiento, siempre están conciliando las compañías mineras. Entonces, ello, en ese punto, nos llama mucho la atención de cómo el derecho laboral se encuentra tal vez tocando ciertos puntos muy importantes del derecho penal, que sea un análisis materia más adelante. Y para ello también he traído ciertas casaciones muy importantes, no casaciones distintas a las que ha traído el doctor Toledo, que son importantes, efectivamente, pero en la búsqueda que hemos hecho al día de hoy, tenemos casaciones como la 20597-2016 de Lambayeque, donde la Corte Suprema ha señalado que inclusive un juez tiene la obligación de aplicar una evaluación de ponderación en una desnaturalización de la tercerización, si es necesario, si es idóneo o es proporcional. Porque lo que se ha revisado, y lo ha señalado el doctor Toledo, es que efectivamente una compañía tiene que tener independencia de patrimonio, siempre y cuando sea necesario, ¿no? Lo ha señalado de manera textual. Entonces, el juez tiene que abocarse y decir, si el proceso es de una compañía minera en la libertad, que está en el cinturón de oro, y prácticamente hay centenares de compañías principales, ¿cómo esta compañía podría traer material y vendérselo a mismo costo y a mismo precio de la compañía privada, ¿no? O sea, literalmente pan con pan, ¿no? Esa es la definición exacta. Entonces, el juez tendría que
necesariamente evaluar, ponderar la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad, en ese caso de manera en concreta. Otro punto, casación 10691-2017, acerca de los exámenes médicos, ¿no? Y eso también está relacionado al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Inclusive esta casación señalaba de manera expresa, que ha sido del año 2017, pero muy importante, si la compañía principal evalúa al trabajador de la compañía tercerizadora, ¿correcto?, estaría desnaturalizando el contrato laboral, porque naturalmente hablaríamos de una empresa que estaría infiriendo a la compañía tercerizadora. Y la Corte Suprema señaló que en ese caso se desnaturalizaba el contrato de tercerización. Pero en esa línea se va mucho más allá porque ahora las compañías señalan de manera expresa que por ese examen se pagó, ¿no? Como se pagó, se puede hacer porque se transfirió el dinero o está la factura, naturalmente hemos pagado exactamente el examen médico, ¿no? Pero no muestra transferencia bancaria y no muestra pago alguno, solamente una factura de manera general. A raíz de ello, también se tiene que analizar un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y este es un tema que lo traigo mucho a colación en debate en los procesos judiciales, señores. ¿Por qué? Porque muchas veces en los procesos judiciales se cree que la tercerizadora debería usar un sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa principal. Y no debe ser así. Porque tal cual como lo señaló el doctor Toledo, cuando uno terciariza, hace un outsourcing, distribuye parte de la productividad principal o accesoria de la misma compañía, ¿correcto? Entonces, lo único que estás tercerizando es la parte de la productividad, pero más no la empresa principal te podría fiscalizar un sistema de seguridad y salud en el trabajo, porque es la empresa tercera quien debe manejar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, los IPER, los PETs, las capacitaciones, la entrega de implementación de seguridad y entre otros. Entonces, creemos que ese es otro elemento que tampoco ha sido visto mucho en los procesos laborales, más allá de los lineamientos que te da la norma de desnaturalizar la tercerización. Porque como una compañía principal va a poder ingresar para evaluar una identificación del IPER, ¿no? El IPER es la identificación de los procesos de áreas de riesgo. ¿Cómo una empresa principal podría ingresar? ¿Cómo una empresa principal podría fiscalizar a una compañía dentro de esa misma área? Sería imposible, porque supuestamente hay un punto de independencia o autonomía. Lo único que podría hacer la empresa principal, entrégame el producto ciertos meses que te estoy pidiendo, la productividad, pero más allá no podría llegar. Y tenemos la casación, ya sé que todo está apurado, pero solamente me faltan 5 minutos, lo sé. Tenemos la casación 2347 del año 2017 de Lambayeque. Esta casación es muy importante porque esclarece ciertos puntos en el tema de la primacía de la realidad y la desnaturalización por la norma. Cuando se entra a debate, muchas veces los trabajadores que pedimos la desnaturalización y el cumplimiento de la desnaturalización del contrato y el pago de utilidades, tenemos que ser precisos en la pretensión. Porque como la norma se publicó en octubre del año 2008, la ley de tercerización, y anteriormente no había ninguna norma, solamente teníamos primacía de la realidad, entonces, un trabajador, por ejemplo, si ingresaría en el año 2000, uno podría decir, ok, hay que demandar desnaturalización de la tercerización desde el año 2000 hasta la actualidad. La otra parte te cuestiona y te dice, no, porque desnaturalización de tercerización fue en el año 2008. Y le dicen, tienes que identificar del año 2000 al año 2008 primacía de la realidad y consecuentemente la desnaturalización. Hubo un cierto debate sobre ello, ¿no? Tratando de confundir al juez, como muchas veces lo han señalado acá en la exposición. Y esta casación que he señalado, que es la 2346-2017 de Lambayeque, señala
que efectivamente para determinar una tercerización legítima se requiere analizar de forma conjunta los requisitos del artículo número 2 de la Ley 29.245 y asimismo el elemento determinante que es la autonomía de las empresas que concurre en la actividad productiva, y para el análisis se debe observar el principio de primacía de la realidad. Entonces, el principio de la primacía de la realidad es el argumento latente que siempre debe estar en un análisis, en la audiencia, en el debate, la primacía de la realidad para poder desnaturalizar estas tercerizadoras. Y ya por último, señores, sé que estamos ya extendiéndome en la hora del almuerzo, mil disculpas. Nosotros tenemos los medios probatorios que van a ser esenciales y que he escuchado acá que se han hablado un poquito de la prueba de oficio, acerca de las exhibiciones y lo necesario que debe hacer el juez, ¿no? Y efectivamente han señalado que al día de hoy tenemos un proceso adversarial, que no es adversarial al 100%, ¿no? Sería, si estaríamos en Estados Unidos, un proceso adversarial máximo, un juez máximo, y es obviamente, máximo un juez tiene un proceso, un caso el juez en Estados Unidos tiene, no tiene más, no puede llevar más casos. Un juez puede llevar solamente un caso a la vez y con autorización obviamente de la Corte podría llevar 2, no más. Entonces, el Perú no vive un proceso adversarial, el Perú vive un proceso obviamente mixto, ¿no? Tanto adversarial como también respetamos la escrituralidad, como lo ha señalado la doctora que expuso hace un momento después la doctora Banto. Debemos de tener cuenta para poder llegar a este punto de los medios probatorios importantes en un proceso de desnaturalización de la tercerización. Hemos descubierto que inclusive muchas de las compañías principales, es por eso es el tema del científico social, el abogado científico social, la compañía define sus proveedores de la tercerizadora. Y acá es importante, ¿por qué se puede identificar una tercerizadora, a una tercerizadora fraudulenta? Porque la compañía, si no se cumple la cadena productiva, se ve perjudicada. Y la única forma de que esta compañía pueda asegurar su cadena productiva, porque le importa el dinero, la productividad, es pagando a los proveedores. Porque las transferencias bancarias que una compañía, por más que quiera aparentar una verdadera tercerizadora cuando es fraudulenta, no podría entregarle o transferirle todo el dinero, que hablamos de 1 millón o 2 millones, para poder pagar a todos los proveedores, sino que la misma principal paga a los proveedores y exactamente giran las facturas y boletas. Que lo usan un tema tributario, lo usan, pero esto no funciona en el tema laboral, ¿correcto? Entonces, es por eso que es tan importante las exhibiciones que el abogado litigante debería pedir en las valorizaciones y transferencias bancarias entre la principal y usuaria, porque en una tercerizadora fraudulenta esto no ocurre. Y además, en los oficios que puede pedir el abogado litigante, tanto como el juez de oficio, en caso el abogado litigante no lo haga, el oficio de las entidades bancarias sobre las transferencias reales que ha existido entre los proveedores o la empresa principal o la empresa tercerizadora. ¿Correcto? Con esto ya voy concluyendo, ya se prendieron las luces amarillas. Creemos como punto número 1, no se ha considerado que la prohibición de la tercerización en el núcleo del negocio ha sido implementada a nivel internacional. O sea, ya ha habido una prohibición internacional, siguen la línea Ecuador, México, Bolivia, y lo ha señalado el doctor Toledo en Venezuela. No se ha considerado que a nivel internacional las tendencias es de limitar la tercerización en actividades solamente complementarias y no principales. No se ha considerado tampoco que la noción del núcleo del negocio ya ha sido desarrollada y empleada muchas veces por la Corte Suprema para analizar la desnaturalización de los contratos por servicios específicos inclusive. Y no se ha considerado
que el permitir una tercerización del núcleo del negocio implica la discriminación en el reparto de las utilidades, toda vez que los trabajadores tercerizados también participan de esa generación de riqueza para la compañía principal, pero más no tienen ese ingreso de la utilidad. Y no se ha considerado la vulneración al principio de igualdad de oportunidades sin discriminación que señala el artículo 26 y la Constitución en el punto número 1. Por todo ello, y con esto ya concluyo, necesitamos al día de hoy delimitar una justicia, porque esto pasa en la realidad, señores. El día de ayer me fui a Entel, y en Entel la limpieza, las personas de cabina, las personas que te atienden, las personas que te venden celulares, todos son tercerizados. Al día de hoy, como lo señalaba el profesor Omar Toledo, hasta los participantes podemos ser tercerizados por una service. Con esto termino. Muchísimas gracias. Acto seguido, invitamos al señor doctor Edman Rodríguez Vázquez, responsable del programa presupuestal 0099, Celeridad de los Actos Procesales Judiciales Laborales, para la entrega del diploma de reconocimiento. Doctor, adelante, por favor. Le brindamos un fuerte aplauso, por favor. Seguidamente también invitamos para la entrega del diploma de reconocimiento. Con un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias a la participación. Seguidamente voy a hacerle recordar a las personas que nos siguen a través de Facebook Live del programa presupuestal 0099, les agradecemos que puedan registrar su participación a través de los enlaces de asistencia que se compartirá en el chat de transmisión. Seguidamente tenemos el refrigerio de 1 hora, y quiere decir que a las 2:30 comenzará la apertura para comenzar 2:40. Que amplía una causal de desnaturalización, que es la tercerización del núcleo del negocio. En la casación laboral 28158-2019, La Libertad, hemos encontrado una interesante precisión respecto a cuáles serían las causales de desnaturalización de tercerización laboral. Cuando la empresa usuaria dirige, fiscaliza y sanciona al personal de la contratista, o cuando el contratista no gestiona en forma integral el proceso contratado, cuando la empresa usuaria determina y fiscaliza el horario y jornada de trabajo del personal, cuando el contratista no asume los riesgos en la prestación de sus servicios, cuando la empresa usuaria proporciona a la contratista todo parte de los bienes necesarios para la prestación de servicios sin justificación objetiva y razonable, y cuando el personal de la empresa usuaria y el personal de la contratista se reemplazan entre sí, ¿no? Y brevemente, nosotros hemos visto un caso en la Cuarta Sala Laboral de Lima, en que se trataba de un proceso de tercerización de una empresa. La tercerizadora se dedicaba al transporte de combustibles a través de cisternas, y la empresa principal le otorgaba en comodato 80 camiones, ¿no? En comodato, saben que es una figura civil, 80 camiones, lo que definitivamente a nuestro criterio determina la falta de autonomía empresarial o falta de equipamiento propio. Bien. Tenemos, por otro lado, las demandas de responsabilidad solidaria en el cumplimiento de obligaciones laborales, que tiene que ver con lo dispuesto en el artículo 9 de la ley, que, como reitero, con el decreto legislativo 1038 ha sido sumamente limitada. Solamente se ha limitado la solidaridad al cumplimiento de obligaciones legales, no incluye las obligaciones convencionales, es decir, los que derivan del convenio colectivo, y solamente
se concentra al tiempo en el que dura el desplazamiento. Tenemos ese tipo de demandas. Por otro lado, demandas de levantamiento del velo societario en procesos de reorganización societaria con efectos laborales que tienen que ver precisamente con procesos de tercerización, sobre todo cuando la tercerización se realiza en el seno de un grupo de empresa o entre empresas vinculadas económicamente, que en muchos casos significa pues el trasvase de los trabajadores de la empresa principal, de la empresa tercerizadora hacia la empresa principal, ¿no? Y la demanda de responsabilidad solidaria por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que igualmente se originan a partir de la competencia que reconoce la nueva Ley Procesal de Trabajo y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo respecto a la responsabilidad solidaria entre la empresa principal y la empresa contratista. No voy a incidir más para concentrarme finalmente, abusando del tiempo, en la problemática procesal. ¿Cuál es la problemática procesal que se está originando? Es, en primer lugar, el emplazamiento de las empresas contratistas tercerizadoras. La pregunta ¿es necesario el emplazamiento de las empresas contratistas o las empresas tercerizadoras? Si estamos ante un proceso de desnaturalización de tercerización o tercerización fraudulenta o determinación del verdadero empleador, siendo que la causa petendi o la causa de pedir es que el trabajador sea considerado como trabajador de la empresa principal, definitivamente el emplazamiento de la empresa principal se justifica. En muchos casos, el emplazamiento de las empresas tercerizadoras a las empresas contratistas no ha originado sino la reprogramación de las audiencias por falta de emplazamiento, las audiencias de conciliación, sobre todo en aquellos procesos en que están involucradas más de una empresa contratista, que muchas de las cuales incluso han desaparecido, han sido dados de baja en el ámbito tributario, y en consecuencia se genera una serie de complicaciones de naturaleza procesal que en muchos casos, tengo conocimiento, se ha dispuesto incluso el emplazamiento a través de edictos como corresponde en el caso de una empresa demandada, pero que sin embargo, desde nuestra perspectiva, consideramos que el emplazamiento de la empresa principal es suficiente. Solo será necesario el emplazamiento de las empresas contratistas si es que se trata de procesos de solidaridad, o que se invoca la solidaridad en el cumplimiento de obligaciones laborales respecto al pago de beneficios derivados de un proceso de tercerización. Eso pues origina la saturación de la agenda judicial. Existen sentencias nulificantes de segunda instancia que ciertamente en ámbitos de una gestión del despacho de acuerdo a los alcances de la nueva Ley Procesal de Trabajo resulta imperdonable que los procesos se prolonguen desde nuestra perspectiva durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, es imperdonable de acuerdo a lo que nosotros consideramos. Las propuestas, emplazamiento de contratistas solo en casos de responsabilidad solidaria, ya lo hemos manifestado, y se impone pues una calificación finalista de la demanda, ¿no? Así como existe el planteamiento de la demanda inteligente en un ámbito de oralidad, se impone la calificación finalista de la demanda. Creo que el juez, desde el momento de la calificación de la demanda, debe trasladarse al momento neurálgico que viene a ser, o sea, imaginariamente, la sentencia y premunirse de todos los elementos y expedir, emitir los actos procesales necesarios para que precisamente se pueda alcanzar la sentencia en términos prontos y con calidad y justicia. El case management, que viene a ser un modelo, si bien es cierto, creado a partir de la oralidad civil por el Centro de Justicia de las Américas en Chile, sin embargo, es perfectamente aplicable en sede laboral a efectos de que el juez pueda desde ya, desde el inicio, desde el acto calificatorio, establecer un derrotero que le permita resolver el conflicto de manera pronta y con justicia. El otro tema es la audiencia modelo, las audiencias conjuntas. Para nosotros fue increíble que una sala superior anule una sentencia de un juez por haber realizado una audiencia modelo, una audiencia conjunta, porque como sabemos, en los procesos de tercerización
o desnaturalización de tercerización, en muchos casos se trata de 100 trabajadores o 200 trabajadores que plantean la misma pretensión, la misma causa petendi, y en muchos casos incluso intervienen los mismos abogados, de tal manera que se impone la necesidad de desarrollar audiencias modelo o audiencias conjuntas, como se ha practicado en muchos distritos judiciales. La propuesta legislativa que les mencionaba precisamente tiene que ver con ampliar los alcances del artículo 18 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, de tal manera que la Corte Suprema pueda tener la posibilidad de declarar un estado de vulneración laboral en un proceso de tercerización, y que todos aquellos trabajadores que se encuentran en el mismo supuesto, evidentemente, puedan acogerse a una sentencia de la Corte Suprema y evitar todo el número de procesos judiciales que encarecen el acceso a la tutela jurisdiccional. Por otro lado, ya en temas de propuestas de política jurisdiccional, creo que amerita un pleno casatorio en términos del artículo 40 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, tratar el tema del otorgamiento de beneficios convencionales a trabajadores de las empresas contratistas, si esto desnaturaliza o no un proceso de tercerización. Aquí tienen 2 sentencias al respecto. El tema neurálgico de la tercerización del núcleo del negocio, que seguramente ya va a ser materia de conocimiento de la Corte Suprema, y la tercerización en la actividad minera. Si bien es cierto, en la sentencia de acción popular emitida por la Tercera Sala Constitucional de Lima, se hace mención al tratamiento especial de la tercerización minera, evidentemente está por determinarse cuándo estamos ante una ley especial o ante una ley general. Si la ley que regula la actividad minera es la ley especial, o el ámbito en que estamos hablando de la tercerización, si la ley de tercerización y su reglamento es en realidad la ley especial. Esos son los temas que quería ver con ustedes. Ha llegado la diapositiva que estaban esperando. Muchas gracias. Seguidamente tendremos la participación como panelista de Javier Huancari Moya, ¿sí?, a quien recibimos con un fuerte aplauso. El abogado Javier Huancari Moya cuenta con un máster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales en la Universidad de Salamanca, España, maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y maestro en Litigación Oral por la Universidad California Western School of Law San Diego, Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, es doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, árbitro en negociaciones colectivas del sector público y privado, docente universitario y miembro fundador de Huancari Abogados Laboralistas. Recibimos con un fuerte aplauso a Javier Huancari Moya. Acá, ¿no? Listo. Listo. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Javier Huancari. Sé que es un poco complicado, pero no importa. Agradezco principalmente al programa de presupuestal 0099 por haberme invitado esta vez a ser panelista del doctor Omar Toledo, que prácticamente lo ha dicho todo. Voy a tratar de dar unas pinceladas prácticamente a lo que él ha señalado. Y voy a reflejar mi carrera como abogado laboralista, la he desarrollado como un abogado litigante, ¿no?, defendiendo siempre al lado de los trabajadores mineros, siderúrgicos y entre otros. Y tal cual como lo decía mi profesor y maestro Wilfredo Sanguinetti, ¿no?, los abogados laboralistas y los jueces somos científicos sociales. Científicos sociales principalmente porque tenemos que describir los hechos dentro de la sociedad, ¿no?, recopilar, analizar información sobre bases y tendencias en actitud social. Y el derecho del trabajo no escapa de ello. El derecho del trabajo es una línea transversal que el abogado laboralista y el juez laboralista tiene que ver el ámbito tributario, laboral y penal.
¿Y por qué quiero centrarme en esto? Porque el doctor Omar Toledo ha señalado muchas pautas de cómo identificar una desnaturalización de los contratos laborales tercerizados y más que todo fraudulento. Y esto va por el tema fraudulento, ¿no? Porque sí existe prácticamente hay tercerizadoras válidas, pero también existen muchas tercerizadoras fraudulentas. Y he tomado los apuntes necesarios, porque los abogados laboralistas somos científicos sociales. Esto me enseñaron en Salamanca, el monumento de Atocha, quien no conoce, el único monumento en el mundo dedicado al abogado laboralista se encuentra en Atocha, España, en Madrid. Cuando ustedes vayan, desen una vuelta, ¿no? El abogado laboralista. Y tocando los puntos necesarios y las consecuencias que da una tercerizadora fraudulenta, ¿no? Lo que se busca en una desnaturalización o una tercerización fraudulenta es la flexibilidad de los contratos en perjuicio económico de los trabajadores. Y vale decir que muchas veces, cuando hemos encontrado en procesos judiciales la desnaturalización de los contratos de tercerizaciones, hemos entendido el supuesto y nos hemos colocado como empresario principal y como empresario subordinado. Y muchas veces viene el concepto económico de las tercerizadoras fraudulentas. ¿Qué es lo que se busca en una desnaturalización o en una tercerizadora fraudulenta? Economizar, ¿no? No pagar utilidades, buscar economizar en el tema tributario, en el tema administrativo y tanto en el tema laboral. Entonces, ¿hacia dónde apunta el abogado laboralista y hacia dónde es la inquietud del juez? ¿Hacia dónde tiene que ver ello? Inclusive en ciertos casos, nosotros hemos identificado cuando se le pide, y esto voy a tomar inicialmente las exposiciones anteriores que han hablado acerca de la prueba de oficio y acerca de las exhibiciones. Muchas de las compañías terciarizadas y las compañías principales se oponen a exhibir los contratos que existen entre ambas y las transferencias bancarias reales. Eso en una compañía tercerizadora y principal, cuando son fraudulentas, no existe. Y se oponen a ello. Siempre se oponen a ello. Se oponen también al oficio que se le pide al juez laboralista al inicio del proceso, oficia a los bancos, a todos los bancos del Perú, a los principales bancos, Continental, Interbank, entre otros, en poder entregar las informaciones de las transferencias bancarias. Eso, por ejemplo, no existe en una tercerizadora fraudulenta. Pueden existir contratos, pueden existir facturas, pueden existir, de repente que inclusive me ha tocado en muchas compañías que me presentan como activos fijos sin respetar normativas de resoluciones directoriales tributarias, mencionan activos fijos en una lista en Excel. Y señalan exactamente que tienen grúas, tienen perforadoras, tienen entre otros, pero la norma tributaria señala que esa información debe estar legalizada ante notario y declarada ante el SUNAT. Y muchas veces me ha tocado, no en todos los casos, que tratan de confundir al juez, ¿no? Como hemos escuchado acá, se busca ganar o confundir. Y no se trata de ello, ¿no? De confundir, sino se trata de aplicar la norma como adecuadamente debe proteger a un trabajador. Entonces, las tercerizadoras fraudulentas buscan realmente afianzar un dominio autónomo de la voluntad entre las partes, ¿no? Y limitar esa libertad de contratación laboral. Hemos entendido que inclusive el núcleo del negocio se ve tercerizado en las áreas mineras. Muchas de las compañías mineras, sé que todos quieren almorzar, lo voy a hacer lo más breve posible. Sé que en las compañías mineras, exactamente, la gran mayoría de mano de obra tercerizada son los mineros perforistas, ¿no? Y los motoristas y los montacargas. ¿Cómo podríamos tercerizar esta parte del núcleo del negocio? Presuntamente se aísla en un tema de especialización, pero en las audiencias, cuando estamos frente a la audiencia, se le pregunta al trabajador, oiga, trabajador, ¿usted qué especialidad tiene? Secundaria completa. Algunos ni siquiera han terminado el colegio, ¿no? Entonces, ¿a qué punto de especialidad se podría contratar a un trabajador que inclusive ha sido contratado para la compañía tercerizadora y dependiente de la compañía principal? Y es un punto importante porque es el punto que ha tocado el doctor Toledo con la
empresas especializadas, presuntamente especializadas, y el expertise, ¿no? ¿Y por qué vuelvo al tema de ser obviamente un abogado científico social? Porque vale decir que inclusive en los casos que nos mantenemos alguna vez con la compañía Marsa es una compañía fundada en 1978, ¿correcto? Por la Beta de la Esperanza. En su página web, ellos desde 1978 elaboran campamentos, construyen obviamente comedores, construyen viviendas, dan uniformes y entre otros, pero buscan un tema de tercerización para poder entregarle todo ese bagaje o toda esos bienes a las compañías tercerizadoras. Entonces, ¿de qué especialidad nosotros podríamos hablar en ello? Entonces, yo he señalado, y también lo ha señalado el doctor Toledo, que en este caso hay una vulneración a un principio de la igualdad, ¿no? Señalada en la Constitución Política, artículo número 26, inciso 1. Los trabajadores no perciben obviamente menores remuneraciones, afectando inclusive el convenio número 100 de la OIT. Mismo valor de trabajo, misma remuneración. Los trabajadores terciarizados no perciben las utilidades requeridas. Hay una desigualdad. Si hay obviamente un tema de reparto de utilidades, son mínimas. Y es un caso que también he llevado a cabo, y vale decir que una compañía minera AESA, que efectivamente es una compañía tercerizadora actualmente, tiene muchos contratos de trabajo con compañías tercerizadoras, pero por más que tenga más de 15 contratos con compañías principales y hayan destacado personal, nunca tuvo un tema de ganancia, nunca repartieron utilidades, lo cual nos llama mucho la atención ello, ¿no? Como una compañía, por más de 15 años de experiencia tercerizada, tiene un límite de ganancias sin repartir un poco de utilidades a cada uno de sus trabajadores. Y siempre esos trabajadores que son destacados directamente a un lugar solamente de trabajo. Llama mucho la atención ello en el sector minero porque es un tema muy especializado. Hay una debilitación también al movimiento sindical y a la libertad sindical. Aunque muchos podrían decir, doctor, pero no es que se les prohíba tener un sindicato, lo pueden tener a partir de, obviamente, de la compañía tercerizadora. Pero recuerden que el sindicato tiene sus pliegos colectivos que vienen a los aumentos remunerativos y condiciones de trabajo. ¿Cómo mejorar una condición de trabajo? ¿Cómo mejorar un incremento de remuneración si no estás ligado a una compañía de parte de la producción? O sea, por un lado, el trabajador entrega producción, pero por un lado no puede delimitar estos balances económicos ni condiciones de trabajo de manera directa. Esto nos ha llevado como abogados litigantes al día de hoy, que inclusive hemos escuchado al doctor Omar Toledo que ha tocado inclusive la reforma en México, que se dio en el año 2021, donde se prohíbe la tercerización en el marco del núcleo del negocio. ¿Y por qué traigo a colación el tema internacional en México? Porque cuando se identifica a una tercerizadora fraudulenta, ¿correcto? Lo que se hace en México es una denuncia por lavado de activos paralelamente y un fraude a la persona jurídica, porque el mismo dinero, la misma utilidad que se le debió entregar al trabajador, lo que ha hecho la compañía es tratar de reinvertirla dentro de un proceso y ese dinero viene obviamente de una acción ilícita, ¿correcto? Entonces, esto es un planteamiento que recién viene a señalarse al día de hoy y que va a ser importante en materia de análisis para todos los jueces y tanto para los abogados litigantes. Y es un punto que traigo a debate, ¿correcto? Un punto que traigo a debate que ya ha sido obviamente resuelto en México. Pero en nuestra legislación peruana, en el tema del lavado de activos, artículo número 1, decreto legislativo, lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado, señala de manera textual y literal el artículo número 1. Es por eso que cuando inicié la exposición, señalé que el derecho laboral es transversal, pasa por un derecho tributario, pasa por un derecho laboral
y va tocando ciertas fibras necesarias que uno tiene que analizar. Artículo número 1. Actos de conversión y transferencia. El que convierte o transfiere dinero de bienes o efectos o ganancias cuyo origen ilícito reconoce o debía presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años. Al día de hoy, hemos escuchado alguna vez cuando se declara esta desnaturalización de la tercerización y se le señala de manera clara, páguese las utilidades al trabajador desnaturalizado por el contrato fraudulento, se ha oficiado a la Fiscalía para que haga sus actos de lavado de activos o fraude procesal, no ha sucedido hasta el día de hoy. Al día de hoy, en los procesos que mantenemos, siempre denunciamos o siempre demandamos a la Fiscalía como litisconsorte necesario para que pueda vigilar este derecho. Y al día de hoy, los procesos judiciales que manejamos de desnaturalización, de tercerización, mágicamente todos quieren conciliar, no sé por qué. Ya no llego a audiencia de juzgamiento, siempre están conciliando las compañías mineras. Entonces, ello, en ese punto, nos llama mucho la atención de cómo el derecho laboral se encuentra tal vez tocando ciertos puntos muy importantes del derecho penal, que sea un análisis materia más adelante. Y para ello también he traído ciertas casaciones muy importantes, no casaciones distintas a las que ha traído el doctor Toledo, que son importantes, efectivamente, pero en la búsqueda que hemos hecho al día de hoy, tenemos casaciones como la 20597-2016 de Lambayeque, donde la Corte Suprema ha señalado que inclusive un juez tiene la obligación de aplicar una evaluación de ponderación en una desnaturalización de la tercerización, si es necesario, si es idóneo o es proporcional. O sea, porque lo que se ha revisado y lo ha señalado el doctor Toledo es que efectivamente una compañía tiene que tener independencia de patrimonio, siempre y cuando sea necesario, ¿no? Lo ha señalado de manera textual. Entonces, el juez tiene que abocarse y decir, si el proceso es de una compañía minera en la libertad, que está en el cinturón de oro y prácticamente hay centenares de compañías principales, ¿cómo esta compañía podría traer material y vendérselo a mismo costo y a mismo precio de la compañía privada? ¿No? O sea, literalmente pan con pan, ¿no? Esa es la definición exacta. Entonces, el juez tendría que necesariamente evaluar, ponderar la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad, en ese caso de manera en concreta. Otro punto, casación 10691-2017, acerca de los exámenes médicos, ¿no? Y eso también está relacionado al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Inclusive esta casación señalaba de manera expresa, que ha sido del año 2017, pero muy importante, si la compañía principal evalúa al trabajador de la compañía tercerizadora, ¿correcto?, estaría desnaturalizando el contrato laboral, porque naturalmente hablaríamos de una empresa que estaría infiriendo a la compañía tercerizadora. Y la Corte Suprema señaló que en ese caso se desnaturalizaba el contrato de tercerización. Pero en esa línea se va mucho más allá porque ahora las compañías señalan de manera expresa que por ese examen se pagó, ¿no? Como se pagó, se puede hacer porque se transfirió el dinero o está la factura, naturalmente hemos pagado exactamente el examen médico, ¿no? Pero no muestra transferencia bancaria y no muestra pago alguno, solamente una factura de manera general. A raíz de ello, también se tiene que analizar un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y este es un tema que lo traigo mucho a colación en debate en los procesos judiciales, señores. ¿Por qué? Porque muchas veces en los procesos judiciales se cree que la tercerizadora debería usar un sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa principal. Y no debe ser así. Porque tal cual como lo señaló el doctor Toledo, cuando uno terciariza, hace un outsourcing,
hace un outsourcing, distribuye parte de la productividad principal o accesoria de la misma compañía, ¿correcto? Entonces, lo único que estás tercerizando es la parte de la productividad, pero más no la empresa principal te podría fiscalizar un sistema de seguridad y salud en el trabajo, porque es la empresa tercera quien debe manejar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, los IPER, los PETs, las capacitaciones, la entrega de implementación de seguridad y entre otros. Entonces, creemos que ese es otro elemento que tampoco ha sido visto mucho en los procesos laborales, más allá de los lineamientos que te da la norma de desnaturalizar la tercerización. Porque como una compañía principal va a poder ingresar para evaluar una identificación del IPER, ¿no? El IPER es la identificación de los procesos de áreas de riesgo. ¿Cómo una empresa principal podría ingresar? ¿Cómo una empresa principal podría fiscalizar a una compañía dentro de esa misma área? Sería imposible, porque supuestamente hay un punto de independencia o autonomía. Lo único que podría hacer la empresa principal, entrégame el producto ciertos meses que te estoy pidiendo, la productividad, pero más allá no podría llegar. Y tenemos la casación. Ya sé que todos están apurados, pero solamente me faltan 5 minutos, lo sé. Tenemos la casación 2347 del año 2017 de Lambayeque. Esta casación es muy importante porque esclarece ciertos puntos en el tema de la primacía de la realidad y la desnaturalización por la norma. Cuando se entra a debate, muchas veces los trabajadores que pedimos la desnaturalización y el cumplimiento de la desnaturalización del contrato y el pago de utilidades, tenemos que ser precisos en la pretensión. Porque como la norma se publicó en octubre del año 2008, la ley de tercerización, y anteriormente no había ninguna norma, solamente teníamos primacía de la realidad, entonces, y un trabajador, por ejemplo, si ingresaría en el año 2000, uno podría decir, ok, hay que demandar desnaturalización de la tercerización desde el año 2000 hasta la actualidad. La otra parte te cuestiona y te dice, no, porque desnaturalización de tercerización fue en el año 2008. Y le dicen, tienes que identificar del año 2000 al año 2008 primacía de la realidad y consecuentemente la desnaturalización. Hubo un cierto debate sobre ello, ¿no? Tratando de confundir al juez, como muchas veces lo han señalado acá en la exposición. Y esta casación que he señalado, que es la 2346-2017 de Lambayeque, señala que efectivamente para determinar una tercerización legítima se requiere analizar de forma conjunta los requisitos del artículo número 2 de la Ley 29.245 y asimismo el elemento determinante que es la autonomía de las empresas que concurre en la actividad productiva y para el análisis se debe observar el principio de primacía de la realidad. Entonces, el principio de la primacía de la realidad es el argumento latente que siempre debe estar en un análisis, en la audiencia, en el debate, la primacía de la realidad para poder desnaturalizar estas tercerizadoras. Y ya por último, señores, sé que estamos ya extendiéndome en la hora del almuerzo, mil disculpas. Nosotros tenemos los medios probatorios que van a ser esenciales y que he escuchado acá que se han hablado un poquito de la prueba de oficio, acerca de las exhibiciones y lo necesario que debe hacer el juez, ¿no? Y efectivamente han señalado que al día de hoy tenemos un proceso adversarial, que no es adversarial al 100%, ¿no? Sería, si estaríamos en Estados Unidos, un proceso adversarial máximo, un juez máximo, y es obviamente, máximo un juez tiene un proceso, un caso, el juez en Estados Unidos tiene, no tiene más, no puede llevar más casos. Un juez puede llevar solamente un caso a la vez, y con autorización obviamente de la Corte podría llevar 2, no más. Entonces, el Perú no vive un proceso adversarial, el Perú vive un proceso obviamente mixto, ¿no? Tanto adversarial como también respetamos la escrituralidad, como lo ha señalado la doctora que expuso hace un momento después la doctora Banto. Debemos de tener cuenta para poder llegar a este punto
de los medios probatorios importantes en un proceso de desnaturalización de la tercerización, hemos descubierto que inclusive muchas de las compañías principales, es por eso es el tema del científico social, el abogado científico social, la compañía define sus proveedores de la tercerizadora. Y acá es importante, ¿por qué se puede identificar una tercerizadora, a una tercerizadora fraudulenta? Porque la compañía, si no se cumple la cadena productiva, se ve perjudicada. Y la única forma de que esta compañía pueda asegurar su cadena productiva, porque le importa el dinero, la productividad, es pagando a los proveedores. Porque las transferencias bancarias que una compañía, por más que quiera aparentar una verdadera tercerizadora cuando es fraudulenta, no podría entregarle o transferirle todo el dinero, que hablamos de 1 millón o 2 millones, para poder pagar a todos los proveedores, sino que la misma principal paga a los proveedores y exactamente giran las facturas y boletas. Que lo usan un tema tributario, lo usan. Pero esto no funciona en el tema laboral, ¿correcto? Entonces, es por eso que es tan importante las exhibiciones que el abogado litigante debería pedir en las valorizaciones y transferencias bancarias entre la principal y usuaria, porque en una tercerizadora fraudulenta esto no ocurre. Y además, en los oficios que puede pedir el abogado litigante, tanto como el juez de oficio, en caso el abogado litigante no lo haga, el oficio de las entidades bancarias sobre las transferencias reales que ha existido entre los proveedores o la empresa principal o la empresa tercerizadora. ¿Correcto? Con esto ya voy concluyendo, ya se prendieron las luces amarillas. Creemos como punto número 1, no se ha considerado que la prohibición de la tercerización en el núcleo del negocio ha sido implementada a nivel internacional. O sea, ya ha habido una prohibición internacional, siguen la línea Ecuador, México, Bolivia, y lo ha señalado el doctor Toledo en Venezuela. No se ha considerado que a nivel internacional las tendencias es de limitar la tercerización en actividades solamente complementarias y no principales. No se ha considerado tampoco que la noción del núcleo del negocio ya ha sido desarrollada y empleada muchas veces por la Corte Suprema para analizar la desnaturalización de los contratos por servicios específicos inclusive. Y no se ha considerado que el permitir una tercerización del núcleo del negocio implica la discriminación en el reparto de las utilidades, toda vez que los trabajadores tercerizados también participan de esa generación de riqueza para la compañía principal, pero más no tienen ese ingreso de la utilidad. Y no se ha considerado la vulneración al principio de igualdad de oportunidades sin discriminación que señala el artículo 26 y la Constitución en el punto número 1. Por todo ello, y con esto ya concluyo, necesitamos al día de hoy delimitar una justicia, porque esto pasa en la realidad, señores. El día de ayer me fui a Entel, y en Entel la limpieza, las personas de cabina, las personas que te atienden, las personas que te venden celulares, todos son tercerizados. Al día de hoy, como lo señalaba el profesor Omar Toledo, hasta los participantes podemos ser tercerizados por una service. Con esto termino. Muchísimas gracias. Acto seguido, invitamos al señor doctor Edman Rodríguez Vázquez, responsable del programa presupuestal 0099, Celeridad de los Actos Procesales Judiciales Laborales, para la entrega del diploma de reconocimiento. Doctor, adelante, por favor. Le brindamos un fuerte aplauso, por favor.
Seguidamente también invitamos para la entrega del diploma de reconocimiento. Con un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias a la participación. Seguidamente voy a hacerle recordar a las personas que nos siguen a través de Facebook Live del programa presupuestal 0099, les agradecemos que puedan registrar su participación a través de los enlaces de asistencia que se compartirá en el chat de transmisión. Seguidamente tenemos el refrigerio de 1 hora, y quiere decir que a las 2:30 comenzará la apertura para comenzar 2:40. Que amplía una causal de desnaturalización, que es la tercerización del núcleo del negocio. En la casación laboral 28158-2019, La Libertad, hemos encontrado una interesante precisión respecto a cuáles serían las causales de desnaturalización de tercerización laboral. Cuando la empresa usuaria dirige, fiscaliza y sanciona al personal de la contratista, cuando el contratista no gestiona en forma integral el proceso contratado, cuando la empresa usuaria determina y fiscaliza el horario y jornada de trabajo del personal, cuando el contratista no asume los riesgos en la prestación de sus servicios, cuando la empresa usuaria proporciona a la contratista todo o parte de los bienes necesarios para la prestación de servicios sin justificación objetiva y razonable, y cuando el personal de la empresa usuaria y el personal de la contratista se reemplazan entre sí, ¿no? Y brevemente, nosotros hemos visto un caso en la Cuarta Sala Laboral de Lima, en que se trataba de un proceso de tercerización de una empresa. La tercerizadora se dedicaba al transporte de combustibles a través de cisternas, y la empresa principal le otorgaba en comodato 80 camiones, ¿no? En comodato, saben que es una figura civil, 80 camiones, lo que definitivamente a nuestro criterio determina la falta de autonomía empresarial o falta de equipamiento propio. Bien. Tenemos, por otro lado, las demandas de responsabilidad solidaria en el cumplimiento de obligaciones laborales, que tiene que ver con lo dispuesto en el artículo 9 de la ley, que, como reitero, con el decreto legislativo 1038 ha sido sumamente limitada. Solamente se ha limitado la solidaridad al cumplimiento de obligaciones legales, no incluye las obligaciones convencionales, es decir, los que derivan del convenio colectivo, y solamente se concentra al tiempo en el que dura el desplazamiento. Tenemos ese tipo de demandas. Por otro lado, demandas de levantamiento del velo societario en procesos de reorganización societaria con efectos laborales, que tienen que ver precisamente con procesos de tercerización, sobre todo cuando la tercerización se realiza en el seno de un grupo de empresa o entre empresas vinculadas económicamente, que en muchos casos significa pues el trasvase de los trabajadores de la empresa principal, de la empresa tercerizadora hacia la empresa principal, ¿no? Y la demanda de responsabilidad solidaria por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que igualmente se originan a partir de la competencia que reconoce la nueva Ley Procesal de Trabajo y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo respecto a la responsabilidad solidaria entre la empresa principal y la empresa contratista. No voy a incidir más para concentrarme finalmente, abusando del tiempo, en la problemática procesal. ¿Cuál es la problemática procesal que se está originando? Es, en primer lugar, el emplazamiento de las empresas contratistas tercerizadoras. La pregunta ¿es necesario el emplazamiento de las empresas contratistas o las empresas tercerizadoras? Si estamos ante un proceso de desnaturalización de tercerización o tercerización fraudulenta o determinación del verdadero empleador, siendo que la causa petendi o la causa de pedir es que el trabajador sea considerado como trabajador de la empresa principal, definitivamente el emplazamiento de la empresa principal se justifica. En muchos casos, el emplazamiento de las empresas tercerizadoras a las empresas contratistas no ha originado sino la reprogramación de las audiencias por falta de emplazamiento, las audiencias de conciliación, sobre todo en aquellos procesos en que están involucradas más de una empresa contratista,
que muchas de las cuales incluso han desaparecido, han sido dados de baja en el ámbito tributario, y en consecuencia se genera una serie de complicaciones de naturaleza procesal que en muchos casos, tengo conocimiento, se ha dispuesto incluso el emplazamiento a través de edictos como corresponde en el caso de una empresa demandada, pero que sin embargo, desde nuestra perspectiva, consideramos que el emplazamiento de la empresa principal es suficiente. Solo será necesario el emplazamiento de las empresas contratistas si es que se trata de procesos de solidaridad, o que se invoca la solidaridad en el cumplimiento de obligaciones laborales respecto al pago de beneficios derivados de un proceso de tercerización. Eso pues origina la saturación de la agenda judicial. Existen sentencias nulificantes de segunda instancia que ciertamente en ámbitos de una gestión del despacho de acuerdo a los alcances de la nueva ley procesal de trabajo, resulta imperdonable que los procesos se prolonguen desde nuestra perspectiva durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, es imperdonable de acuerdo a lo que nosotros consideramos. Las propuestas, emplazamiento de contratistas solo en casos de responsabilidad solidaria, ya lo hemos manifestado, y se impone pues una calificación finalista de la demanda, ¿no? Así como existe el planteamiento de la demanda inteligente en un ámbito de oralidad, se impone la calificación finalista de la demanda. Creo que el juez, desde el momento de la calificación de la demanda, debe trasladarse al momento neurálgico que viene a ser, o sea, imaginariamente, la sentencia y premunirse de todos los elementos y emitir los actos procesales necesarios para que precisamente se pueda alcanzar la sentencia en términos prontos y con calidad y justicia. El case management, que viene a ser un modelo, si bien es cierto, creado a partir de la oralidad civil por el Centro de Justicia de las Américas en Chile, sin embargo, es perfectamente aplicable en sede laboral a efectos de que el juez pueda, desde el inicio, desde el acto calificatorio, establecer un derrotero que le permita resolver el conflicto de manera pronta y con justicia. El otro tema es la audiencia modelo, las audiencias conjuntas. Para nosotros fue increíble que una sala superior anule una sentencia de un juez por haber realizado una audiencia modelo, una audiencia conjunta, porque como sabemos, en los procesos de tercerización o desnaturalización de tercerización, en muchos casos se trata de 100 trabajadores o 200 trabajadores que plantean la misma pretensión, la misma causa petendi, y en muchos casos incluso intervienen los mismos abogados, de tal manera que se impone la necesidad de desarrollar audiencias modelo o audiencias conjuntas como se ha practicado en muchos distritos judiciales. La propuesta legislativa que les mencionaba precisamente tiene que ver con ampliar los alcances del artículo 18 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, de tal manera que la Corte Suprema pueda tener la posibilidad de declarar un estado de vulneración laboral en un proceso de tercerización y que todos aquellos trabajadores que se encuentran en el mismo supuesto, evidentemente, puedan acogerse a una sentencia de la Corte Suprema y evitar todo el número de procesos judiciales que encarecen el acceso a la tutela jurisdiccional. Por otro lado, ya en temas de propuestas de política jurisdiccional, creo que amerita un pleno casatorio en términos del artículo 40 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, tratar el tema del otorgamiento de beneficios convencionales a trabajadores de las empresas contratistas, si esto desnaturaliza o no un proceso de tercerización. Aquí tienen 2 sentencias al respecto. El tema neurálgico de la tercerización del núcleo del negocio, que seguramente ya va a ser materia de conocimiento de la Corte Suprema, y la tercerización en la actividad minera. Si bien es cierto, en la sentencia de acción popular emitida por la Tercera Sala Constitucional de Lima, se hace mención al tratamiento especial de la tercerización minera. Evidentemente está por determinarse cuándo estamos ante una ley especial o ante una ley general. Si la ley que regula la actividad minera es la ley especial,
o el ámbito en que estamos hablando de la tercerización, si la ley de tercerización y su reglamento es en realidad la ley especial. Esos son los temas que quería ver con ustedes. Ha llegado la diapositiva que estaban esperando. Muchas gracias. Seguidamente tendremos la participación como panelista de Javier Huancari Moya, ¿sí? A quien recibimos con un fuerte aplauso. El abogado Javier Huancari Moya cuenta con un máster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales en la Universidad de Salamanca, España, maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y maestro en Litigación Oral por la Universidad California Western School of Law San Diego, Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo, es doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, árbitro en negociaciones colectivas del sector público y privado, docente universitario y miembro fundador de Huancari Abogados Laboralistas. Recibimos con un fuerte aplauso a Javier Huancari Moya. Acá, ¿no? Listo. Listo. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Javier Huancari. Sé que es un poco complicado, pero no importa. Agradezco principalmente al programa de presupuestal 0099 por haberme invitado esta vez a ser panelista del doctor Omar Toledo, que prácticamente lo ha hecho todo. Voy a tratar de dar unas pinceladas prácticamente a lo que él ha señalado. Y voy a reflejar mi carrera como abogado laboralista, la he desarrollado como un abogado litigante, ¿no? Defendiendo siempre al lado de los trabajadores mineros, siderúrgicos y entre otros. Y tal cual como lo decía mi profesor y maestro Wilfredo Sanguinetti, ¿no? Los abogados laboralistas y los jueces somos científicos sociales. Científicos sociales principalmente porque tenemos que describir los hechos dentro de la sociedad, ¿no? Recopilar, analizar información sobre bases y tendencias en actitud social. Y el derecho del trabajo no escapa de ello. El derecho del trabajo es una línea transversal que el abogado laboralista y el juez laboralista tiene que ver el ámbito tributario, laboral y penal. ¿Y por qué quiero centrarme en esto? Porque el doctor Omar Toledo ha señalado muchas pautas de cómo identificar una desnaturalización de los contratos laborales tercerizados y más que todo fraudulento. Y esto va por el tema fraudulento, ¿no? Porque sí existe prácticamente, hay tercerizadoras válidas, pero también existen muchas tercerizadoras fraudulentas. Y he tomado los apuntes necesarios, porque los abogados laboralistas somos científicos sociales. Esto me enseñaron en Salamanca, el monumento de Atocha, quien no conoce, el único monumento en el mundo dedicado al abogado laboralista se encuentra en Atocha, España, en Madrid. Cuando ustedes vayan, desen una vuelta, ¿no? El abogado laboralista. Y tocando los puntos necesarios y las consecuencias que da una tercerizadora fraudulenta, ¿no? Lo que se busca en una desnaturalización o una tercerización fraudulenta es la flexibilidad de los contratos en perjuicio económico de los trabajadores. Y vale decir que muchas veces, cuando hemos encontrado en procesos judiciales la desnaturalización de los contratos de tercerizaciones, hemos entendido el supuesto y nos hemos colocado como empresario principal y como empresario subordinado. Y muchas veces viene el concepto económico de las tercerizadoras fraudulentas. ¿Qué es lo que se busca en una desnaturalización o en una tercerizadora fraudulenta? Economizar, ¿no? No pagar utilidades, buscar economizar en el tema tributario, en el tema administrativo y tanto en el tema laboral. Entonces, ¿hacia dónde apunta el abogado laboralista y hacia dónde es la inquietud del juez? ¿Hacia dónde tiene que ver ello? Inclusive en ciertos casos, nosotros hemos identificado cuando se le pide, y esto voy a tomar inicialmente las exposiciones anteriores que han hablado acerca de la prueba de oficio y acerca de las exhibiciones. Muchas de las compañías terciarizadas y las compañías principales se oponen a exhibir los contratos que existen entre ambas
y las transferencias bancarias reales. Eso en una compañía tercerizadora y principal, cuando son fraudulentas, no existe. Y se oponen a ello. Siempre. Siempre se oponen a ello. Se oponen también al oficio que se le pide al juez laboralista al inicio del proceso, oficia a los bancos, a todos los bancos del Perú, a los principales bancos, Continental, Interbank, entre otros, en poder entregar las informaciones de las transferencias bancarias. Eso, por ejemplo, no existe en una tercerizadora fraudulenta. Pueden existir contratos, pueden existir facturas, pueden existir, de repente que inclusive me ha tocado en muchas compañías que me presentan como activos fijos sin respetar normativas de resoluciones directoriales tributarias, mencionan activos fijos en una lista en Excel y señalan exactamente que tienen grúas, tienen perforadoras, tienen entre otros, pero la norma tributaria señala que esa información debe estar legalizada ante notario y declarada ante SUNAT. Y muchas veces me ha tocado, no en todos los casos, que tratan de confundir al juez, ¿no? Como hemos escuchado acá, se busca ganar o confundir. Y no se trata de ello, ¿no? De confundir, sino se trata de aplicar la norma como adecuadamente debe proteger a un trabajador. Entonces, las tercerizadoras fraudulentas buscan realmente afianzar un dominio autónomo de la voluntad entre las partes, ¿no? Y limitar esa libertad de contratación laboral. Hemos entendido que inclusive el núcleo del negocio se ve tercerizado en las áreas mineras. Muchas de las compañías mineras, sé que todos quieren almorzar, lo voy a hacer lo más breve posible. Sé que en las compañías mineras, exactamente, la gran mayoría de mano de obra tercerizada son los mineros perforistas, ¿no? Y los motoristas y los montacargas. ¿Cómo podríamos tercerizar esta parte del núcleo del negocio? Presuntamente se aísla en un tema de especialización, pero en las audiencias, cuando estamos frente a la audiencia, se le pregunta al trabajador, oiga, trabajador, ¿usted qué especialidad tiene? Secundaria completa. Algunos ni siquiera han terminado el colegio, ¿no? Entonces, ¿a qué punto de especialidad se podría contratar a un trabajador que inclusive ha sido contratado para la compañía tercerizadora y dependiente de la compañía principal? Y es un punto importante porque es el punto que ha tocado el doctor Toledo con las empresas especializadas, presuntamente especializadas, y el expertise, ¿no? ¿Y por qué vuelvo al tema de ser obviamente un abogado científico social? Porque vale decir que inclusive en los casos que nos mantenemos alguna vez con la compañía Marsa, Marsa es una compañía fundada en 1978, ¿correcto?, por la Beta de la Esperanza. En su página web, ellos desde 1978 elaboran campamentos, construyen obviamente comedores, construyen viviendas, dan uniformes y entre otros, pero buscan un tema de tercerización para poder entregarle todo ese bagaje o toda esos bienes a las compañías tercerizadoras. Entonces, ¿de qué especialidad nosotros podríamos hablar en ello? Entonces, yo he señalado, y también lo he señalado el doctor Toledo, que en este caso hay una vulneración a un principio de la igualdad, ¿no?, señalada en la Constitución Política, artículo número 26, inciso 1. Los trabajadores no perciben obviamente menores remuneraciones, afectando inclusive el convenio número 100 de la OIT. Mismo valor de trabajo, misma remuneración. Los trabajadores terciarizados no perciben las utilidades requeridas. Hay una desigualdad. Si hay obviamente un tema de reparto de utilidades, son mínimas. Y es un caso que también he llevado a cabo, y vale decir que una compañía minera AESA, que efectivamente es una compañía tercerizadora actualmente, tiene muchos contratos de trabajo con compañías tercerizadoras, pero por más que tenga más de 15 contratos con compañías principales y hayan destacado personal, nunca tuvo un tema de ganancia, nunca repartieron utilidades, lo cual nos llama mucho la atención ello, ¿no?
cómo una compañía por más de 15 años de experiencia tercerizada tiene un límite de ganancias sin repartir un poco de utilidades a cada uno de sus trabajadores. Y siempre esos trabajadores que son destacados directamente a un lugar solamente de trabajo. Llama mucho la atención ello en el sector minero porque es un tema muy especializado. Hay una debilitación también al movimiento sindical y a la libertad sindical, aunque muchos podrían decir, doctor, pero no es que se les prohíba tener un sindicato, lo pueden tener a partir de, obviamente, de la compañía tercerizadora. Pero recuerden que el sindicato tiene sus pliegos colectivos que vienen a los aumentos remunerativos y condiciones de trabajo. ¿Cómo mejorar una condición de trabajo? ¿Cómo mejorar un incremento de remuneración si no estás ligado a una compañía de parte de la producción? O sea, por un lado, el trabajador entrega producción, pero por un lado no puede delimitar estos balances económicos ni condiciones de trabajo de manera directa. Esto nos ha llevado como abogados litigantes al día de hoy, que inclusive hemos escuchado al doctor Omar Toledo que ha tocado inclusive la reforma en México, que se dio en el año 2021, donde se prohíbe la tercerización en el marco del núcleo del negocio. ¿Y por qué traigo a colación el tema internacional en México? Porque cuando se identifica a una tercerizadora fraudulenta, ¿correcto? Lo que se hace en México es una denuncia por lavado de activos paralelamente y un fraude a la persona jurídica, porque el mismo dinero, la misma utilidad que se le debió entregar al trabajador, lo que ha hecho la compañía es tratar de reinvertirla dentro de un proceso y ese dinero viene obviamente de una acción ilícita, ¿correcto? Entonces, esto es un planteamiento que recién viene a señalarse al día de hoy y que va a ser importante en materia de análisis para todos los jueces y tanto para los abogados litigantes. Y es un punto que traigo a debate, ¿correcto? Un punto que traigo a debate que ya ha sido obviamente resuelto en México. Pero en nuestra legislación peruana, en el tema de lavado de activos, artículo número 1, decreto legislativo, lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y el crimen organizado, señala de manera textual y literal el artículo número 1. Es por eso que cuando inicié la exposición, señalé que el derecho laboral es transversal. Pasa por un derecho tributario, pasa por un derecho laboral, y va tocando ciertas fibras necesarias que uno tiene que analizar. Artículo número 1. Actos de conversión y transferencia. El que convierte o transfiere dinero de bienes o efectos o ganancias cuyo origen ilícito reconoce o debía presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 15 años. Al día de hoy, hemos escuchado alguna vez cuando se declara esta desnaturalización de la tercerización y se le señala de manera clara, páguese las utilidades al trabajador desnaturalizado por el contrato fraudulento, se ha oficiado a la Fiscalía para que haga sus actos de lavado de activos o fraude procesal, no ha sucedido hasta el día de hoy. Al día de hoy, en los procesos que mantenemos, siempre denunciamos o siempre demandamos a la Fiscalía como litisconsorte necesario para que pueda vigilar este derecho. Y al día de hoy, los procesos judiciales que manejamos de desnaturalización, de tercerización, mágicamente todos quieren conciliar, no sé por qué. Ya no llego a audiencia de juzgamiento, siempre están conciliando las compañías mineras. Entonces, ello, en ese punto, nos llama mucho la atención de cómo el derecho laboral se encuentra tal vez tocando ciertos puntos muy importantes del derecho penal, que sea un análisis materia más adelante. Y para ello también he traído ciertas casaciones muy importantes, no casaciones distintas a las que ha traído el doctor Toledo, que son importantes, efectivamente, pero en la búsqueda que hemos hecho al día de hoy, tenemos casaciones como la 20597-2016 de Lambayeque, donde la Corte Suprema ha señalado que inclusive un juez tiene la obligación
de aplicar una evaluación de ponderación en una desnaturalización de la tercerización. Si es necesario, si es idóneo o es proporcional. O sea, porque lo que se ha revisado y lo ha señalado el doctor Toledo es que efectivamente una compañía tiene que tener independencia de patrimonio, siempre y cuando sea necesario, ¿no? Lo ha señalado de manera textual. Entonces, el juez tiene que abocarse y decir, si el proceso es de una compañía minera en La Libertad, que está en el cinturón de oro y prácticamente hay centenares de compañías principales, ¿cómo esta compañía podría traer material y vendérselo a mismo costo y a mismo precio de la compañía privada? ¿No? O sea, literalmente pan con pan, ¿no? Esa es la definición exacta. Entonces, el juez tendría que necesariamente evaluar, ponderar la necesidad, la idoneidad y la proporcionalidad, en ese caso de manera en concreta. Otro punto, casación 10691-2017, acerca de los exámenes médicos, ¿no? Y eso también está relacionado al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Inclusive esta casación señalaba de manera expresa, que ha sido del año 2017, pero muy importante, si la compañía principal evalúa al trabajador de la compañía tercerizadora, ¿correcto?, estaría desnaturalizando el contrato laboral, porque naturalmente hablaríamos de una empresa que estaría infiriendo a la compañía tercerizadora. Y la Corte Suprema señaló que en ese caso se desnaturalizaba el contrato de tercerización. Pero en esa línea se va mucho más allá porque ahora las compañías señalan de manera expresa que por ese examen se pagó, ¿no? Como se pagó, se puede hacer porque se transfirió el dinero o está la factura, naturalmente hemos pagado exactamente el examen médico, ¿no? Pero no muestra transferencia bancaria y no muestra pago alguno, solamente una factura de manera general. A raíz de ello, también se tiene que analizar un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Y este es un tema que lo traigo mucho a colación en debate en los procesos judiciales, señores. ¿Por qué? Porque muchas veces en los procesos judiciales se cree que la tercerizadora debería usar un sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa principal. Y no debe ser así. Porque tal cual como lo señaló el doctor Toledo, cuando uno terciariza, hace un outsourcing, distribuye parte de la productividad principal o accesoria de la misma compañía, ¿correcto? Entonces, lo único que estás tercerizando es la parte de la productividad, pero más no la empresa principal te podría fiscalizar un sistema de seguridad y salud en el trabajo, porque es la empresa tercera quien debe manejar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, los IPER, los PETs, las capacitaciones, la entrega de implementación de seguridad y entre otros. Entonces, creemos que ese es otro elemento que tampoco ha sido visto mucho en los procesos laborales, más allá de los lineamientos que te da la norma de desnaturalizar la tercerización. Porque como una compañía principal va a poder ingresar para evaluar una identificación del IPER, ¿no? El IPER es la identificación de los procesos de áreas de riesgo. ¿Cómo una empresa principal podría ingresar? ¿Cómo una empresa principal podría fiscalizar a una compañía dentro de esa misma área? Sería imposible, porque supuestamente hay un punto de independencia o autonomía. Lo único que podría hacer la empresa principal, entrégame el producto ciertos meses que te estoy pidiendo, la productividad, pero más allá no podría llegar. Y tenemos la casación, ya sé que todo está apurado, pero solamente me faltan 5 minutos, lo sé. Tenemos la casación 2347 del año 2017 de Lambayeque. Esta casación es muy importante porque esclarece ciertos puntos en el tema de la primacía de la realidad y la desnaturalización por la norma. Cuando se entra a debate, muchas veces los trabajadores que pedimos la desnaturalización y el cumplimiento de la desnaturalización del contrato y el pago de utilidades,
tenemos que ser precisos en la pretensión, porque como la norma se publicó en octubre del año 2008, la ley de tercerización, y anteriormente no había ninguna norma, solamente teníamos primacía de la realidad. Entonces, y un trabajador, por ejemplo, si ingresaría en el año 2000, uno podría decir, ok, hay que demandar desnaturalización de la tercerización desde el año 2000 hasta la actualidad. La otra parte te cuestiona y te dice, no, porque desnaturalización de tercerización fue en el año 2008. Y le dicen, tienes que identificar del año 2000 al año 2008 primacía de la realidad y consecuentemente la desnaturalización. Hubo un cierto debate sobre ello, ¿no? Tratando de confundir al juez, como muchas veces lo han señalado acá en la exposición. Y esta casación que he señalado, que es la 2346-2017 de Lambayeque, señala que efectivamente para determinar una tercerización legítima se requiere analizar de forma conjunta los requisitos del artículo número 2 de la Ley 29.245 y asimismo el elemento determinante que es la autonomía de las empresas que concurre en la actividad productiva y para el análisis se debe observar el principio de primacía de la realidad. Entonces, el principio de la primacía de la realidad es el argumento latente que siempre debe estar en un análisis, en la audiencia, en el debate, la primacía de la realidad para poder desnaturalizar estas tercerizadoras. Y ya por último, señores, sé que estamos ya extendiéndome en la hora del almuerzo, mil disculpas. Nosotros tenemos los medios probatorios que van a ser esenciales y que he escuchado acá que se han hablado un poquito de la prueba de oficio, acerca de las exhibiciones y lo necesario que debe hacer el juez, ¿no? Y efectivamente han señalado que al día de hoy tenemos un proceso adversarial, que no es adversarial al 100%, ¿no? Sería, si estaríamos en Estados Unidos, un proceso adversarial máximo, un juez máximo, y es obviamente, máximo un juez tiene un proceso, un caso el juez en Estados Unidos tiene, no tiene más, no puede llevar más casos. Un juez puede llevar solamente un caso a la vez y con autorización obviamente de la Corte podría llevar 2, no más. Entonces, el Perú no vive un proceso adversarial, el Perú vive un proceso obviamente mixto, ¿no? Tanto adversarial como también respetamos la escrituralidad, como lo ha señalado la doctora que expuso hace un momento después la doctora Banto. Debemos de tener cuenta para poder llegar a este punto de los medios probatorios importantes en un proceso de desnaturalización de la tercerización. Hemos descubierto que inclusive muchas de las compañías principales, es por eso es el tema del científico social, el abogado científico social, la compañía define sus proveedores de la tercerizadora. Y acá es importante, ¿por qué se puede identificar una tercerizadora a una tercerizadora fraudulenta? Porque la compañía, si no se cumple la cadena productiva, se ve perjudicada. Y la única forma de que esta compañía pueda asegurar su cadena productiva, porque le importa el dinero, la productividad, es pagando a los proveedores. Porque las transferencias bancarias que una compañía, por más que quiera aparentar una verdadera tercerizadora cuando es fraudulenta, no podría entregarle o transferirle todo el dinero, que hablamos de 1 millón o 2 millones, para poder pagar a todos los proveedores, sino que la misma principal paga a los proveedores y exactamente giran las facturas y boletas. Que lo usan un tema tributario, lo usan, pero esto no funciona en el tema laboral, ¿correcto? Entonces, es por eso que es tan importante las exhibiciones que el abogado litigante debería pedir en las valorizaciones y transferencias bancarias entre la principal y usuaria, porque en una tercerizadora fraudulenta esto no ocurre. Y además, en los oficios que puede pedir el abogado litigante, tanto como el juez de oficio, en caso el abogado litigante no lo haga, el oficio de las entidades bancarias sobre las transferencias reales que ha existido entre los proveedores o la empresa principal o la empresa tercerizadora. ¿Correcto?
Con esto ya voy concluyendo, ya se prendieron las luces amarillas. Creemos como punto número 1, no se ha considerado que la prohibición de la tercerización en el núcleo del negocio ha sido implementada a nivel internacional. O sea, ya ha habido una prohibición internacional, siguen la línea Ecuador, México, Bolivia, y lo ha señalado el doctor Toledo en Venezuela. No se ha considerado que a nivel internacional las tendencias es de limitar la tercerización en actividades solamente complementarias y no principales. No se ha considerado tampoco que la noción del núcleo del negocio ya ha sido desarrollada y empleada muchas veces por la Corte Suprema para analizar la desnaturalización de los contratos por servicios específicos inclusive. Y no se ha considerado que el permitir una tercerización del núcleo del negocio implica la discriminación en el reparto de las utilidades, toda vez que los trabajadores tercerizados también participan de esa generación de riqueza para la compañía principal, pero más no tienen ese ingreso de la utilidad. Y no se ha considerado la vulneración al principio de igualdad de oportunidades sin discriminación que señala el artículo 26 y la Constitución en el punto número 1. Por todo ello, y con esto ya concluyo, necesitamos al día de hoy delimitar una justicia, porque esto pasa en la realidad, señores. El día de ayer me fui a Entel, y en Entel la limpieza, las personas de cabina, las personas que te atienden, las personas que te venden celulares, todos son tercerizados. Al día de hoy, como lo señalaba el profesor Omar Toledo, hasta los participantes podemos ser tercerizados por una service. Con esto termino. Muchísimas gracias. Acto seguido, invitamos al señor doctor Edman Rodríguez Vázquez, responsable del programa presupuestal 0099, Celeridad de los Actos Procesales Judiciales Laborales, para la entrega del diploma de reconocimiento. Doctor, adelante, por favor. Le brindamos un fuerte aplauso, por favor. Seguidamente también invitamos para la entrega del diploma de reconocimiento. Con un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias a la participación. Seguidamente voy a hacer recordar a las personas que nos siguen a través de Facebook Live del programa presupuestal 0099, les agradecemos que puedan registrar su participación a través de los enlaces de asistencia que se compartirá en el chat de transmisión. Seguidamente tenemos el refrigerio de 1 hora, y quiere decir que a las 2:30 comenzará la apertura para comenzar 2:40. Que amplía una causal de desnaturalización que es la tercerización del núcleo del negocio. En la casación laboral 28158-2019, La Libertad, hemos encontrado una interesante precisión respecto a cuáles serían las causales de desnaturalización de tercerización laboral. Cuando la empresa usuaria dirige, fiscaliza y sanciona al personal de la contratista, o cuando el contratista no gestiona en forma integral el proceso contratado, cuando la empresa usuaria determina y fiscaliza el horario y jornada de trabajo del personal, cuando el contratista no asume los riesgos en la prestación de sus servicios, cuando la empresa usuaria proporciona a la contratista todo parte de los bienes necesarios para la prestación de servicios sin justificación objetiva y razonable, y cuando el personal de la empresa usuaria y el personal de la contratista se reemplazan entre sí, ¿no? Y brevemente, nosotros hemos visto un caso en la Cuarta Sala Laboral de Lima, en que se trataba de un proceso de tercerización de una empresa. La tercerizadora se dedicaba al transporte de combustibles a través de cisternas y la empresa
principal le otorgaba en comodato 80 camiones, ¿no? En comodato, saben que es una figura civil, 80 camiones, lo que definitivamente a nuestro criterio determina la falta de autonomía empresarial o falta de equipamiento propio. Bien. Tenemos, por otro lado, las demandas de responsabilidad solidaria en el cumplimiento de obligaciones laborales, que tiene que ver con lo dispuesto en el artículo 9 de la ley, que como reitero, con el decreto legislativo 1038 ha sido sumamente limitada. Solamente se ha limitado la solidaridad al cumplimiento de obligaciones legales, no incluye las obligaciones convencionales, es decir, los que derivan del convenio colectivo, y solamente se concentra al tiempo en el que dura el desplazamiento. Tenemos ese tipo de demandas. Por otro lado, demandas de levantamiento del velo societario en procesos de reorganización societaria con efectos laborales que tienen que ver precisamente con procesos de tercerización, sobre todo cuando la tercerización se realiza en el seno de un grupo de empresa o entre empresas vinculadas económicamente, que en muchos casos significa pues el trasvase de los trabajadores de la empresa principal, de la empresa tercerizadora hacia la empresa principal, ¿no? Y la demanda de responsabilidad solidaria por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que igualmente se originan a partir de la competencia que reconoce la nueva Ley Procesal de Trabajo y la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo respecto a la responsabilidad solidaria entre la empresa principal y la empresa contratista. No voy a incidir más para concentrarme finalmente, abusando del tiempo, en la problemática procesal. ¿Cuál es la problemática procesal que se está originando? Es, en primer lugar, el emplazamiento de las empresas contratistas tercerizadoras. La pregunta ¿es necesario el emplazamiento de las empresas contratistas o las empresas tercerizadoras? Si estamos ante un proceso de desnaturalización de tercerización o tercerización fraudulenta o determinación del verdadero empleador, siendo que la causa petendi o la causa de pedir es que el trabajador sea considerado como trabajador de la empresa principal, definitivamente el emplazamiento de la empresa principal se justifica. En muchos casos, el emplazamiento de las empresas tercerizadoras a las empresas contratistas no ha originado sino la reprogramación de las audiencias por falta de emplazamiento, las audiencias de conciliación, sobre todo en aquellos procesos en que están involucradas más de una empresa contratista, que muchas de las cuales incluso han desaparecido, han sido dados de baja en el ámbito tributario, y en consecuencia se genera una serie de complicaciones de naturaleza procesal que en muchos casos, tengo conocimiento, se ha dispuesto incluso el emplazamiento a través de edictos como corresponde en el caso de una empresa demandada, pero que sin embargo, desde nuestra perspectiva, consideramos que el emplazamiento de la empresa principal es suficiente. Solo será necesario el emplazamiento de las empresas contratistas si es que se trata de procesos de solidaridad, o que se invoca la solidaridad en el cumplimiento de obligaciones laborales respecto al pago de beneficios derivados de un proceso de tercerización. Eso pues origina la saturación de la agenda judicial, existen sentencias nulificantes de segunda instancia que ciertamente en ámbitos de una gestión del despacho de acuerdo a los alcances de la nueva Ley Procesal de Trabajo resulta imperdonable que los procesos se prolonguen desde nuestra perspectiva durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, es imperdonable de acuerdo a lo que nosotros consideramos. Las propuestas, emplazamiento de contratistas solo en casos de responsabilidad solidaria, ya lo hemos manifestado, y se impone pues una calificación finalista de la demanda, ¿no? Así como existe el planteamiento de la demanda inteligente en un ámbito de oralidad, se impone la calificación finalista de la demanda. Creo que el juez, desde el momento de la calificación de la demanda, debe trasladarse al momento neurálgico que viene a ser, o sea, imaginariamente, la sentencia y premunirse de todos los elementos y emitir los actos procesales necesarios para que precisamente se pueda alcanzar la sentencia en términos prontos y con calidad
y justicia. El case management, que viene a ser un modelo, si bien es cierto, creado a partir de la oralidad civil por el Centro de Justicia de las Américas en Chile, sin embargo, es perfectamente aplicable en sede laboral a efectos de que el juez pueda desde ya, desde el inicio, desde el acto calificatorio, establecer un derrotero que le permita